¿Qué va a pasar el día de mañana, hermanos? Mañana, lunes 29 de agosto. Muchos chiquitines están con la tristeza de que les dieron bien poquitas vacaciones y ya mañana otra vez a la escuela. Otras mamás, no sé, me han dicho, evidentemente las mamás de Nueva Vida no, pero en otras iglesias, en otros lugares están felices porque ya se van a quedar sin niños en la casa, ¿no? Pero aquí no, evidentemente todos estamos tristes porque los niños se van a la escuela. Y en esta tarde, hermanos, vamos a meditar en este salmo. Vamos a hacer también referencia a la palabra de Dios en Isaías en algún momento de este mensaje, porque les quiero compartir que a veces como seres humanos, usualmente como seres humanos, olvidamos muy rápido. Hace 2 años, 2019, vivíamos algo parecido, ¿no? Empezábamos a pensar en el ciclo escolar y absolutamente nadie sabía que al término del 2000, bueno, ni siquiera al término, en marzo de 2020 nos iban a decir, se van de vacaciones un poquito antes y regresan después de Semana Santa, y realmente hasta el día de mañana es cuando se dará ese regreso tan prometido, ¿no?, por nuestras autoridades escolares. Y digo esto porque, si bien es cierto, ha sido un regreso progresivo a ciertas actividades, ha sido un regreso progresivo hacia el campo laboral. Los niños han estado en un modo híbrido, a veces voy a la escuela, a veces no, voy por secciones, pero en realidad no es sino hasta el día de mañana que este modelo híbrido desaparece en el sector público, ¿no? Es tiempo de que absolutamente todos los niños estén dentro del salón de clase, como lo estaban en 2019, y en el sector privado, si bien es cierto, se da esta posibilidad a los padres de familia de tener dos versiones: te quedas en tu casa de modo virtual o asistes a la escuela, ¿no? La verdad de las cosas es que en el sector privado más del 99%, 98, 99% de la población será presencial. Y esto me llevó a revisar algunos números en particular. Les quiero comentar que en todo este tiempo, en todo este proceso, nosotros en Ciudad de México, en Estado de México, tenemos un número de emergencia. Este número de emergencia es el 911. Y de acuerdo a los datos del 911, en este periodo se recibieron más de 13 millones de llamadas. Muchas de ellas tenían que ver evidentemente con llamadas de auxilio, ¿no?, por inseguridad, algunas de ellas por situaciones médicas, pero se dio un aumento del más de 35% en crisis emocionales. Crisis emocionales derivadas del confinamiento, crisis emocionales derivadas de esta nueva realidad que nos tocó vivir por un espacio de prácticamente 2 años. Y es aquí en donde nosotros tenemos que hacer una pausa, retomar estos números para ver cuál es la realidad a la cual nos vamos a enfrentar el día de mañana. Evidentemente tiene mucho que ver con cómo yo como alumno, cómo yo como profesor, cómo yo como papá, como mamá, como tío, como abuelo, como abuela, voy a reaccionar ante una realidad que me espera el día de mañana. Y nosotros creamos nuestros criterios con base en nuestro día a día. Hay quienes les ha afectado un poco el confinamiento, hay a quienes no, pero en días anteriores o en los siguientes días nos van a decir también: tu hijo se quedó en la mañana o tu hijo se quedó en la tarde. ¿Y qué pasa cuando nuestro hijo se queda en la tarde? ¿Es bueno, es malo? Nosotros como papás decimos: sí, está bien que se vaya a la tarde. ¿No, verdad? Porque no nos gusta, ¿no? ¿Cómo son los niños de la tarde? ¿Cómo son los adolescentes de la tarde? ¿Malos? ¿Rebeldes? Por eso los mandan a la tarde, ¿no? Fíjense cómo es esta concepción, ¿no? Y esta concepción viene desde años antes. ¿Se acuerdan que cuando éramos niños teníamos, bueno, al menos en mi caso, tenemos el grupo A y el grupo B, y en algunos casos el grupo C y así, ¿no? ¿Quiénes estaban en el grupo A? Los aplicados, los inteligentes. ¿Y en el grupo B? No sé, yo nunca me enteré, siempre estuve en el grupo A.
Y esto a lo largo de los años se repite. Se repite porque asignan a mi hijo a la tarde y entonces, Dios, por favor, dale un lugar en la mañana. No vaya a ser que mi bebé, que se porta tan bien, ahora ya no, porque se va a mezclar con los que se portan mal, ¿no? En la mañana todos se portan bien, me imagino. O a veces nosotros como maestros recibimos nuestra carga horaria, ¿no? Y dice, grupo 202B, híjole. O el 601B, híjole. Ya me tocó la mala suerte de tener que darle clases a puro chamaco que se porta mal. Ya me vi en marzo tirando la toalla porque ya no quiero verlos. Y de todo esto vamos a meditar un poquito en la palabra sobre cuál debe ser nuestra actitud ante estas adversidades. Vamos a orar primeramente para pedir la dirección de nuestro Dios. Amadísimo Padre Celestial, gracias Señor te damos primeramente, Dios mío, porque nos permites estar en tu casa de oración. Gracias Señor porque has puesto la necesidad en este domingo, Señor, de venir, de gozarnos en tu nombre, Señor, de alabarte, de darte la honra y la gloria. Te pido, Dios mío, que tú abras nuestros corazones, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros oídos, para esta palabra, Señor, que traes para nosotros, que me uses como medio, Señor, para poder dar este mensaje a mis hermanos, Señor, que guardes esta enseñanza, Señor, en nuestro corazón y que nos fortalezcas en todo momento. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En el Salmo 46, en el versículo 1, la palabra de Dios dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo no nos habla, y nosotros estamos conscientes de ello, que al ser hijos de Dios estamos exentos de cualquier problema, de cualquier tribulación, de que solo por ser hijos de Dios nuestra vida es color de rosa. ¿O es color de rosa, hermanos? No, ¿verdad? No nos habla de que nuestros hijos van a quedarse en el horario matutino, en el grupo A, en donde todos son cristianos, se llevan bonito, no hay bullying, vienen de familias respetuosas, que todos van a la iglesia y todos tienen una vida perfecta. Jamás. Todos estos conceptos en la sociedad los consideramos buenos o malos. Para todos los jóvenes que empiezan el día de mañana, o los niños que empiezan el día de mañana, se van a enfrentar justamente hasta esta realidad. Y un poquito más, yo diría un poquito más arriba de ello. Fíjense que estaba leyendo que realmente en países europeos, en países de primer mundo como se conocen, esta realidad ya pegó hace 3 o 4 años. Pero esta realidad apenas va a pegar en nuestro país en los siguientes años. Y es que tú llegues a un salón de clase, entres a tu salón de clase y veas al resto de tus compañeros y evidentemente veas niños, niñas, etcétera. Pero se levante uno y diga, en su acta de nacimiento diga que se llama Gloria Hernández Hernández, se levante en el salón de clase y diga, yo me llamo Mauricio, yo me llamo Rafael. Y así quiero que me digan. Qué fuerte, ¿no? A nosotros adultos no nos tocó. A los maestros les va a tocar. ¿Cuál va a ser nuestra forma de entender esta realidad? ¿Cómo va a afectar esto a mi hijo, a mi hija, que yo veo que evidentemente es una niña, pero quiere que le diga Rafael? Y los padres de familia están haciendo los trámites legales para que en lugar de que se llame Gloria Hernández Hernández, ahora se va a llamar Rafael Hernández Hernández. ¿Tenemos palabra para nuestros hijos? ¿Los estamos preparando para ello? Es complicado si nosotros no estamos conscientes de la realidad a la cual nos tenemos que enfrentar. Y eso va a pasar, hermanos, en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, en el grupo D, en la mañana, en la tarde, en cualquier horario. En primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad. Y necesitamos estar muy preparados para
para ello. Dios nos pide que seamos obedientes. Esta mañana vamos a revisar un pasaje en particular de la Biblia en donde el pueblo de Jerusalén se vio con la necesidad de ser obediente ante una situación que aquejaba en sus alrededores. Vamos ahí, hermanos. Este pasaje lo vamos a encontrar en Isaías 36 y 37. Este pasaje se ubica aproximadamente en el año 701 a.C. Es un evento histórico donde el ejército asirio, comandado por Sennacherib, intentó tomar a la fuerza al pueblo de Jerusalén. Recordemos que Sennacherib había ya tomado varios pueblos. Evidentemente no eran, no era una situación de ya llegué con permiso y ahora mando yo, ¿no? Sino que mataban personas, hacían esclavos a muchos, los llevaban a otros lugares, entre los menos de los males. Isaías 36, 1, 2 dice así. Ustedes pueden ir allá, porque vamos a estar viendo algunos pasajes por ahí. Me voy a permitir hacer esta lectura. Dice: aconteció en el año 14 el rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército, desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. La razón por la cual Sennacherib decidió que el ejército acampara en ese lugar era evidentemente estratégica. ¿Ustedes qué consideran que pasó cuando el ejército acampó cerca del acueducto que llevaba agua a Jerusalén? ¿Qué les quitó? El agua. ¿Qué pasa o qué pasó años anteriores? 14, como hace 20 años aproximadamente, o no sé, 18, cuando en nuestra colonia, Jardines de Morelos, vimos que se crearon otras colonias como Las Américas, Los Héroes, y todos los fraccionamientos alrededor de Jardines de Morelos. ¿Qué le pasó a Jardines de Morelos? ¿Y tenemos agua? ¿Ya se arregló esa situación? No. Y esa es una de las principales razones por las cuales colonias antiguas como Jardines de Morelos se quedó sin agua, para que podamos como contextualizar esa parte de lo que estaba padeciendo el pueblo de Jerusalén. El ejército se queda ahí y evidentemente empieza a haber escasez de agua. La palabra de Dios en los versículos siguientes relata que Jerusalén no contaba con un río cercano que pudiera abastecer de vital líquido, solo contaba con algunas corrientes de las cuales las personas podían tomar de esta. Uno de los principales era justamente ese acueducto en donde llega el ejército asirio y se establece. Cuando el ejército asirio se establece a las afueras de la ciudad, la estrategia que realiza el rey Ezequiel, Sennacherib, es justamente cortar el suministro del agua a pesar de los esfuerzos del pueblo para generar un túnel para preparar o para poder tener acceso a esta parte. El rey Ezequiel en su estrategia, lo primero que hace es enviar un pago de 300 talentos de plata y 30 de oro para pedir la retirada del ejército. Sin embargo, ninguna de estas estrategias les funciona o le funciona. El pueblo de Jerusalén también conocía las atrocidades que el ejército asirio hacía en otros pueblos conquistados. Entonces, ¿cómo se sentiría el pueblo de Jerusalén en ese momento? Tranquilo, esto va a pasar. Con esta pequeña introducción de este mensaje, ¿cómo se sintió su corazón, hermanos? ¿Tranquilo de que el día de mañana nuestros hijos entren a un salón de clases? Medio impacientes, ¿no? No sabemos cuáles van a ser los compañeros de nuestros hijos, no sabemos qué les van a decir. Si cuando se levanten y digan, mi nombre es Eday Hernández, tengo 41 años, vivo en Los Héroes Tecámac, soy cristiano, bla, bla. Entonces voy a empezar a crear una conciencia para el resto de mis compañeros, ¿cierto?
así como van a empezar a crear una conciencia del resto de las personas que están alrededor de ellos. Evidentemente nuestro corazón empieza a sentir cosas que tal vez en la mañana que me desperté no sentía, y mi única preocupación era que no le había comprado la regla de 30 centímetros metálica a mi hijo. No, tal vez ya estoy pensando en otras cosas que tengo que platicar esta tarde con él, esta noche, antes de que se vaya a la escuela, a mi hijo, a mi hija. Cuando en nuestra actualidad no contamos con los servicios básicos, como lo vemos con Jerusalén, en nuestra vivienda tenemos a reprochar por qué decidieron por qué decidieron hacer colonias alrededor de donde yo vivo, ¿no? Porque eso me está afectando a mí. Porque esta escuela, al ser incluyente, está decidiendo que mi hijo, que mi hija tenga que convivir y tenga que aprender las palabras de todas, todos, todes, ¿no? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué en lugar de que le diga hola compañero, hola compañera, tiene que decir hola compañere? ¿No? Por esta situación en particular de las cosas que tenemos que aprender, o de las cosas que tenemos que repetir dentro de un salón de clase, porque la maestra, porque el maestro así lo está indicando. El rey Ezequiel en ese momento no contaba con un apoyo en particular de otras comunidades, como ahora lo vemos, que cuando tenemos el problema del agua, pues ya llegó la pipa, ¿no? O ya puedo contratar una pipa para que me abastezca de cierta agua. Y usualmente en esta parte es en donde nosotros como seres humanos buscamos el beneficio. ¿Para quién? Para los míos, ¿no? En el ejemplo en específico del agua, pues busco por ahí alguna toma en particular que venga de otra colonia, y entonces ya tengo agua yo, ¿no? Si la otra colonia se empieza a quedar sin agua, pues ya ni modo, yo ya tengo agua, ¿no? Ya puedo lavar, ya puedo bañarme, ya puedo lavar los trastes. Porque ¿qué pasa cuando nos cortan el agua de inmediato y ya no tenemos ni agua en el baño? ¿Qué le pasa a la casa? Empieza a oler medio feíto, ¿verdad? Ya no hay agua para el sanitario siquiera, para lavar los trastes, y entonces empiezan las moscas y los mosquitos y bla, bla, bla. El día de hoy podemos tener una conciencia de cómo va a ser el día de mañana, y que la actividad de mi hijo, de mi hija va a ser bonita y todo, pero ¿qué va a pasar cuando regrese a la casa y diga, no mamá, pues es que en mi salón hay como 13 chicas que dicen que son chicos, y 2 chicos que dicen que son chicas, y uno con aretes y otro con piercing, y eso que está en la mañana, ¿no? Vamos a ir con el director y a decirle, no, mejor pásamelo para la tarde, a ver si ahí le toca mejor, ¿no? En el trabajo evidentemente nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que convivir con esta serie de situaciones y entender que es nuestra responsabilidad darle esa palabra a nuestros hijos. Regresando un poquito a nuestra historia, el rey Ezequiel entonces, al ver que este pago de talentos no funcionó, entonces manda una comitiva para intentar hablar y razonar con el ejército asirio. Isaías en el capítulo 36 del versículo 3 al 12 dice, y salió a él Elaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sefná, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? ¿En quién confiaba el rey Ezequías? En Jehová. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto,
en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es el faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. Y si tú me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, el menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora en esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Elaquim, Sebna y Roal Rabsacés, te rogamos que hables con sus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsacés, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Evidentemente el pueblo, el ejército asirio estaba intentando que la gente de Jerusalén escuchara este mensaje. ¿Para qué? Para que se sintieran confiados en quién. En la promesa que el rey de Asiria les estaba llevando, ¿no? Ríndanse, les doy 2000 caballos, no les va a pasar nada, y ya, ahí la dejamos. ¿Qué hizo entonces el pueblo de Jerusalén? Vamos a ver en los versículos 13 al 21 la respuesta. Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Ve para ti, saca agua para ti, trabaja para ti y para los tuyos, nada más. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso nos libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarabim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Pero fíjense lo que hizo el pueblo de Jerusalén. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Vamos a ver después en la palabra de Dios que Ezequías hace lo mismo. Él también rasga sus vestiduras. ¿Qué significaba en ese entonces, hermanos, que un rey rasgara sus vestiduras? ¿Se acuerdan? Tiene por significado cuando alguien demostraba con evidencia su dolor, su rabia o su indignación. Estaban dolidos, estaban enojados por la forma en la cual el rey de Asiria había hablado al pueblo de Jerusalén. Se ponía él por encima de Jehová. Les decía, no confíen en él, confíen en mí, y yo les llevaré
todas las provisiones que habremos de tener. El pueblo de Jerusalén, evidentemente, se calló y obedeció. En tribulaciones, cuando los problemas están presentes en nuestra vida, cuando necesitamos la palabra de consuelo, ¿en dónde la vamos a encontrar, hermanos? En la Biblia. Y en agosto, que celebramos el mes de la Biblia, estamos con una fuerza muy importante en nuestras manos, con palabra que vamos a encontrar ahí para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestro marido, para nuestra esposa. Porque en ella es en donde vamos a encontrar la respuesta a todos y cada una de estas tribulaciones y problemas que en este momento podemos encontrar o podemos llegar a tener. O nuestro corazón se puede poner un poco nervioso por el día de mañana, pero es en la Biblia en donde vamos a poder encontrar la respuesta a cada una de estas situaciones. En ese momento es cuando leemos que al enterarse el rey, ¿no?, desgarra sus vestiduras y entonces dice: es momento de levantar el teléfono rojo. Y entonces lo que hace es decirle al profeta Isaías: mira lo que está pasando. El rey de Asiria dice así. ¿Qué le responde Isaías entonces? Isaías en el versículo 37 del 6 al 7 dice: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me has blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él espíritu y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. ¿Qué le pasó al ejército de la noche a la mañana, hermanos? ¿Se acuerdan? Era un ejército de 185,000 soldados. Para que se den una idea, ¿han visto el Estadio Azteca repleto? Así llenito de gente. ¿Cuántas personas creen que le caben al Estadio Azteca? 100,000. ¿Sale? Todavía estamos cortos, porque eran 185,000 soldados. 185,000 soldados que de la noche a la mañana perecen. Dicen por ahí los relatos un poquito más de los que se ponen de los historiadores, que fue una peste y que esa peste hizo que de la noche a la mañana 185,000 soldados perecieran. Para un pueblo que que guardó la palabra de nuestro Señor, que fue obediente a nuestro Señor, hubo respuesta en particular. ¿Habrá respuesta para nosotros si somos obedientes a su palabra? ¿Habrá respuesta para nosotros si somos fieles a su palabra? Si entendemos cuál es la realidad de allá afuera y de nuestra parte hablamos con nuestros sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, tíos, tías, y compartimos que debemos ser obedientes a la palabra de Dios, tendremos respuesta de nuestro Señor. Si bien es cierto, es complicado, es difícil entender que vivimos momentos en donde nuestro testimonio debe ser claro, debe ser firme, debe ser fuerte ante la realidad. Hemos platicado de manera personal, y el resto de mis hermanos que han predicado la palabra en este lugar, cómo vemos esta parte de inclusión o esta parte de esta cultura en particular en todos lados. Y ha sido permeada casi a la fuerza en absolutamente todo lo que hacemos. ¿Recuerdan las primeras películas de Marvel?
Pues eran superhéroes, niños, niñas, al final ganaban los buenos. La última película de Marvel ya habla de inclusión. Disney a fuerza nos quiere meter la palabra de inclusión. Y que si la niña tiene 2 mamás, y que si el niño tiene 2 papás. Pareciera, como ocurría hace algunos años en la mayoría de las producciones o películas, que forzosamente tenía que haber un beso, ¿no? Para que fuera una película buena. Después, forzosamente tenía que haber una relación sexual o una inducción a una relación sexual para que fuera buena. Ahora, para que una película sea buena o sea aceptada, tiene que haber inclusión. En las escuelas, tanto públicas como privadas, se está educando a los docentes a entender y a respetar las decisiones de los niños, a decir soy niño o soy niña, aunque fisiológicamente hablando ya estén determinados. Y si ese maestro en particular o maestra difiere, ¿qué le pasa? Te llamabas. ¿Y creen que sea diferente en la parte privada? Allá está, es más fácil correr al profe. Y todo esto es a lo cual nuestros hijos, nuestras hijas se enfrentan todos los días. Nosotros necesitamos ser un pueblo obediente. Necesitamos mantenernos en lo que dice la palabra de Dios. Evitar que falsas doctrinas entren en nuestro seno familiar, entren en ti, porque hay dentro de la iglesia presbiteriana varias subculturas que lo aprueban, varias testimonios, varias cosas que hacen que esto sea algo del día a día y digan, pues es que Dios lo puso, ¿no? Tenemos que ser un pueblo obediente. Casi es como el rey de Asiria diciendo, todo va a estar bien, vénganse conmigo, él no es el bueno, yo soy el bueno, pero necesitamos ser fortalecidos en esa palabra. Y necesitamos en todo momento, hermanos, tener ese instrumento, ser fortalecidos nosotros como adultos para pasar de generación en generación este mensaje tan importante y seamos un pueblo obediente a nuestro Dios. Y evitemos que en todo momento esa subcultura permee y lo veamos con buenos ojos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tus enseñanzas, Dios mío. Te pido, Dios mío, en esta hora que tú nos cuides, Señor. Que tú nos des palabras, Señor, que tú nos des entendimiento. Y te pido también, Dios mío, por todos los niños y todas las niñas, Señor, jóvenes, que el día de mañana, Señor, retomarán de manera presencial todas sus actividades académicas, Señor. Te pido, Dios mío, que tú estés con ellos, que nos des palabras, Señor, para fortalecerles, para que ellos, Dios mío, se levanten dentro de un salón de clase, digan su nombre, lo que les gusta, cuántos años tienen, Señor, y digan orgullosamente, soy cristiano. Y que esa palabra, Señor, sea de bendición para el lugar en donde tú los pongas. Que nos fortalezca, Señor, como tu pueblo, que nos permita, Señor, ser conscientes, Señor, de lo que pasa en el mundo, Señor, allá afuera. Pero que no por ello, Dios mío, temblemos, nuestras rodillas empiecen a temblar, Señor, sino que con pasos firmes, Dios mío, podamos compartir tu palabra, podamos ser testimonio que solo hay una verdad y esa verdad eres tú. Que solo hay un Salvador y ese Salvador eres tú. Que en cualquier tribulación, Señor, que tengamos, la respuesta eres tú. Que no importa en dónde nos pongas, Señor, si nos pones en la mañana, en la tarde, en la noche, el fin de semana, no importa, Señor, nos pones ahí por una razón. Y esa razón es porque tú nos necesitas ahí para ser luz,
para compartir que somos tus hijos y que sí, al ser obedientes, Señor, vamos a poder demostrar que solo hay una verdad y esa verdad eres tú. Todo esto, Señor, te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.